A ver, seguimos con otros circuitos de segundo orden. Ahora nos dicen el circuito B en 0 es 0 y L en 0 es 0. Encuentre B de t y C de t y L de t para t mayor que 0. La entrada es 3U de t, es un escalón. Bueno, trabajamos aquí en el nodo B y directamente derivando aquí ya hallamos la relación de B, la ecuación diferencial de B. Sería una ecuación de segundo orden homogénea, por tanto tenemos la solución del tipo exponencial, sustituimos b de t aquí en 2, igual que se hizo antes, y resolvemos para la ecuación característica, la raíz es menos 2 y menos 4, y por tanto b de t tiene que ser k1 de la menos 2t más k2 e a la menos 4t. Para k1 y k2 evaluamos en t igual a 0, sabiendo que b en 0 es 0, te nos da k1 más k2 igual a 0, k1 es igual a menos k2. Sustituimos aquí el 4 y nos queda aquí en una sola constante k. Luego tenemos IL en 0. Aquí tenemos entonces que relacionar B con IL. Sabemos que B es directamente L de IL de T. Despejamos IL. Tendríamos esto con IL en 0. IL en 0 igual a 0. Y resolvemos aquí integrando. Y ya nos queda entonces IL de T en función de K. Pero todavía necesitamos hallar K. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos evaluar, ver el modelo en t igual a 0 menos, en t igual a 0 menos, esto era un circuito abierto porque esto todavía no se había encendido, era 0, nos queda un tercio, aquí nos queda IC y L y este voltaje B. Como el voltaje B es el voltaje en el capacitor, entonces B en 0 menos era 0. Si este voltaje es 0, aquí no hay corriente en el resistor y por tanto IC es igual a IL, pero IL era 0, así que IC igual a IL es igual a 0. Luego trabajamos en T igual a 0 más, con BC en 0 más igual a BC en 0 igual a 0. Tenemos BC en 0 igual a 0, tenemos la fuente de corriente. Si este voltaje es 0, aquí no hay corriente, así que IR en 0 es 0, y nos dicen que IL en 0 es 0, por tanto toda esta corriente 3 se va por el capacitor. Así que tenemos que IC en 0 más es directamente 3, la fuente de corriente, ¿no? Y bueno, pero sabemos que IC es C, es decir, un medio de BC de T, y de aquí podemos hallar BC de T integrando. BC de T entonces nos da 6T, y luego IC de T efectivamente nos da 3. Aquí, bueno, aquí se puede comprobar que en t igual a 0 IC en 0 es 3. Y luego para hallar K, ¿qué hacemos? Hallamos IC de T como C de B de T, es decir, un medio de B de T, que nos quedaría en función de K. Evaluamos en 0, nos quedaría IC en 0 igual a K, pero IC en 0 es 3, así que K es igual a 3 y ya podemos resolver. Una vez que tenemos B de T, hallamos IC y hallamos IL. A ver, aquí tenemos otro donde nos dicen encontrar B de T para T mayor o igual que 0 si I1, en este caso sería un circuito de segundo orden, pero RL. Nos dan I1 en 0 y 2 en 0, que serían ambas 0, que serían las corrientes de los inductores. Bueno, de nuevo trabajamos en este nodo, trabajamos en este nodo B, nodo B2, el nodo B1, que es el nodo B también. Y bueno, después de hacer el álgebra,
hallamos la ecuación diferencial que relaciona B con la ecuación diferencial en B y nos da de segundo orden y es del tipo homogéneo. Otra vez la solución del tipo exponencial, resolvemos la ecuación característica, sería s cuadrado más 4s más 3 igual a 0, las raíces serían menos 1 menos 3, así que b de t tiene que tener esta forma, ¿no? E a la menos t, e a la menos 3t. Luego I1 de t sería la corriente en el primer inductor, así que integramos b de t y hallamos I1 de t. Es decir, I1 y de t nos quedaría en función de K1 y K2. Ahora tenemos que resolver y hallar K1 y K2, ¿no? Ahora, evaluando en t igual a 0, sabiendo que I1 en 0 es 0 y 2 en 0 es 0. Bueno, aquí la primera condición inicial es I1 en 0 es 0, así que si evaluamos 9, I1 de t en 0, fíjense que ponemos t igual a 0, esto nos daría 1 menos 1 que es 0 y aquí nos daría 1 menos 1 que es 0. Este no nos permite resolverla para K1 y para K2. Por eso hay que trabajar un poco más, ¿no? Luego, B de t, pero tenemos B de t. La primera ecuación, la condición inicial, la primera condición inicial sale de aquí de 8 B de t. Porque si tenemos B en 0, que es 10 voltios. Es decir, si evaluamos en t igual a 0, nos quedaría K1 más K2 es igual a 10. Y esa sería la primera condición inicial, que después lo vamos a ver aquí. K1 más K2 es igual a 10. Ahora, como nos da la condición inicial que nos dan es estas dos corrientes, que son 0, en t igual a 0, ¿cómo hallamos B en 0? De esta red auxiliar, tenemos la fuente de corriente, esto sería en 0 más, ¿no? Tenemos la fuente de corriente, esto seguiría siendo, la corriente seguirían siendo 0, por tanto están en circuito abierto. Y aquí quedaría entonces B2 en 0 y aquí B1 en 0, que es B en 0. Pero B en 0 entonces lo podemos hallar de este circuito directamente. Sería 10 por 1, 10 voltios. Y B2 en 0, el voltaje a través del segundo inductor sería este voltaje de aquí a aquí, es decir, 10 por 3 más 1, que es 4, 40 voltios. Y luego ahora que tenemos B en 0 y B2 en 0, podemos hallar K1 y K2. De 8 y 10, bueno, ya vimos que hallamos una primera ecuación, K1 más K2 es igual a 10, porque tenemos B en 0 igual a 10. Y luego para hallar K2, vamos a usar la ecuación 1, que dice I2 de t es igual a 10 menos I1 menos B. Esta ecuación de B2 que dice que es 2 de I2 de t. Fíjense que si de aquí derivamos I2, nos queda derivada de I2 de t es igual a menos la derivada de I1 menos la derivada de B de t, todo evaluado en 0, ¿no? Porque la idea es hallar la derivada de I2 con respecto a t evaluado en 0. Luego de 8, podemos derivando b de t y evaluando en 0, hallamos una ecuación, esta ecuación. De 9 podemos derivar I1 y evaluamos en 0, nos queda esta otra, y luego aplicamos esto que hallamos aquí. La derivada de I2 con respecto a t en 0 sería esto menos esto menos esto. Nos quedaría K2 menos K1. Pero aquí de 10 vemos que B2 en 0 es 40. Pero aquí nos dicen que B2 en 0 tiene que ser 2 por la derivada de I2 con respecto a t en 0. Esto tiene que ser aquí en 0.
y por tanto tenemos la derivada de I2 con respecto a t en 0 es igual a 20. Ahora teniendo esto y teniendo aquí derivada de I2 con respecto a t en 0, tenemos una segunda ecuación. Y luego con estas dos ecuaciones podemos hallar K1 y K2. Y por tanto podemos hallar B de t. A ver, aquí nos dicen, el interruptor se abre en t igual a 0, encuentre el voltaje a través del switch entre estos dos puntos en 0 más y el voltaje a través del switch en infinito. Después de transcurrido un tiempo muy grande, el voltaje de entrada cede, por tanto el voltaje en los capacitores después de un tiempo largo debe ser constante y la corriente es 0, porque los capacitores se cargan a su máximo voltaje, a su voltaje de estado permanente, y como el circuito es RC, una vez que se cargan ya no hay corrientes. Luego tenemos que trabajamos primero con el circuito en t igual a 0 menos, es decir, antes de que se haya abierto el switch. Bueno, si los capacitores aquí se habían cargado a un voltaje V1 y V2. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo con este switch cerrado, con una fuente DC, y por tanto estos se cargaron a un voltaje V1 y V2 constante. Ese voltaje lo podemos hallar porque son nuestras condiciones iniciales con esta red sencilla. Entonces efectivamente hallamos V1 en 0 menos, va a ser V1 en 0, va a ser V1 en 0 más, por continuidad del voltaje del capacitor va a ser 5 voltios y el de V2 va a ser 10. Y entonces esas serían las condiciones iniciales. Y luego hacemos el modelo del circuito en t igual a 0 más. Una vez que se ha abierto el circuito, de interruptor, esto quedaría abierto y nos están pidiendo este voltaje a través del switch. Los capacitores estarían cargados a 5, a 10. Y bueno, aquí se resuelve muy fácil esta red. Y con esta resolviendo podemos hallar el voltaje en el switch en 0 más igual a 2. Y luego, ¿cuál es el voltaje de los capacitores en t igual a infinito? Después de un tiempo muy largo, la corriente a través de los capacitores va a ser 0, se abren, porque ya se cargan a su valor de estado permanente. Si por aquí no hay corriente y 1 es 0, por aquí tampoco hay corriente y 2 sería 0, esto sería 0 y por tanto este voltaje estaría directamente sobre los capacitores. Entonces el voltaje de el voltaje entre los capacitores va a ser el voltaje del 20 voltios, tanto este voltaje como este. Y por aquí no hay corriente, por tanto esto estaría 0, así que el voltaje en el switch en infinito sería el voltaje del capacitor en infinito, que sería 20 voltios. Bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí, entonces seguimos en el próximo vídeo con más teoría.